La República Abdalá Bucaram enfrenta un nuevo arresto domiciliario, pero ahora con vigilancia policial las 24 horas. Una jueza del Guayas impuso la medida dentro de una investigación por delincuencia organizada. Tras el operativo que permitió incursionar en su domicilio mientras descansaba, fue trasladado hasta la unidad de flagrancias del cuartel Modelo. En esas dependencias se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos. Mientras se continuaba con el debido proceso, el exmandatario de 68 años habría sufrido un quebranto en su salud. Por este motivo fue necesaria la presencia de una ambulancia del Cuerpo de Bomberos donde se procedió a estabilizarlo. La audiencia continuó y minutos después llegó la decisión de la jueza. Luego, la Fiscalía dio a conocer mediante redes sociales que jueza dicta arresto domiciliario con vigilancia policial para Abdalá B, debido a su edad y prisión preventiva contra los 3 agentes de la AMT. Esta decisión se basa en los elementos sobre una presunta delincuencia organizada al relacionarlos con los israelíes detenidos en Santa Elena. Uno de ellos fue asesinado al interior de la penitenciaría del Litoral. Por su parte, el expresidente se pronunció mediante redes sociales, escritos en los que deja ver que detrás de esa detención estaría la voluntad de la ministra de Gobierno. De su parte, la funcionaria respondió a esas acusaciones en medio de una entrevista radial. Ni a ellos ni a nadie, Eduardo, ni a ellos ni a nadie. Es mi tarea. Es mi responsabilidad el tema de la policía. Este sería el tercer proceso que enfrenta Abdalá, quien ya cumplía con la prisión domiciliaria en su residencia de la Ciudadela Kennedy al norte de Guayaquil, además de portar el grillete electrónico por 2 procesos anteriores en los cuales se lo acusa de tráfico de bienes patrimoniales y tráfico de armas y municiones. Informó José Morales. Los 3 agentes metropolitanos de tránsito investigados por presunto delito de delincuencia organizada cumplirán prisión preventiva en la cárcel de Latacunga. Los funcionarios están relacionados con los israelitas que fueron detenidos con credenciales falsas de la DEA y con dinero en efectivo. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló vía telemática en Quito y Guayaquil. Tras 4 horas de trámite, se dictó arresto domiciliario para el expresidente Abdalá Bucaram y prisión preventiva para los 3 agentes metropolitanos de tránsito investigados por el delito de delincuencia organizada. Los funcionarios al parecer habrían sido escoltas de los 2 israelíes, procesados por la presunta venta ilegal de insumos médicos. Además, los agentes son investigados por falsificación de credenciales de la DEA. La información que se cruzaba entre policía y la agencia metropolitana de tránsito es que había este contacto desde inicios de junio. A nosotros se nos pidió la información de ellos, las ubicaciones, las direcciones, los teléfonos y le hemos prestado toda esta facilidad. El abogado de los 3 agentes procesados aseguró que buscará los mecanismos de apelación del fallo. Al momento de terminar la audiencia ya habían pasado incluso también las 24 horas de detenciones con fines investigativos. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, también se pronunció sobre el caso, mencionando que los 3 ciudadanos eran parte de la escolta motorizada presidencial sin vínculo con el cabildo. Años atrás, no sé si son 7 o 8 años atrás, por decreto presidencial, obliga a que estos motorizados presten este servicio a la casa presidencial y responden exclusivamente a las disposiciones por seguridad de la casa presidencial. Los 3 agentes metropolitanos de tránsito serán trasladados hacia la cárcel de Cotopaxi este viernes 14 de agosto y permanecerán en el lugar mientras dure la instrucción fiscal, informó Sofía Vintimilla. El estado de excepción en las cárceles del país, el régimen busca restituir el orden en el sistema penitenciario. La ministra de Gobierno informó que pese a los operativos para evitar el ingreso de armas y drogas, los implicados son absueltos en el sistema judicial. Para el ex jefe de inteligencia del Ejército, coronel Mario Pazmiño, urge una reingeniería administrativa. El gobierno intenta tomar al toro por los cuernos, pero en la penitenciaría del Litoral, la muerte a la carta sigue viva. Según el ex jefe de inteligencia del Ejército, coronel Mario Pazmiño. Y dentro de las megavendas, las 26 que operan a nivel nacional, 15 de ellas en Guayaquil, 6 en el Turi, 5 en Cotopaxi, estructuras delictivas que están conectadas entre sí. Y para poner orden detrás de esas paredes y en vereda a los caporales. Reingeniería total que va desde la destitución
previa investigación de cada uno de los funcionarios en la administración de los centros carcelarios, que se realice, por otro lado, una valoración y una prueba de confianza a cada uno de los guías penitenciarios. En 2009 ya hubo un estado de excepción y en febrero de 2013 una fuga masiva de 19 internos en Guayaquil y en diciembre otros 55 anticiparon su Navidad en el CDP de Quito, que está operando con la protección al interior de los centros carcelarios. Son 1.536 guías penitenciarios para controlar 47.227 detenidos que están ahí. ¿Cómo entran las armas? Por ambulancias. Hay plena conciencia en la ministra de Gobierno, pero señala, pese a los operativos. Y los ponemos a órdenes de la justicia. Y la justicia dice, no pasó nada. Por favor, hay gente que está sentenciada porque le encuentran metiendo tabacos a las cárceles. El sistema carcelario en alerta máxima y la impunidad, sin Dios ni ley. Informó Jorge Escobar. Y atención, el estado de excepción en el país vence este viernes y frente al incremento de las cifras que casi llega a los 100.000 casos confirmados, desde el COE Nacional se solicita al gobierno la ampliación de la medida. Este viernes vence el plazo fijado por el gobierno para el estado de excepción. Sin embargo, desde el COE Nacional, en sesión permanente del 11 de agosto, resolvió recomendar al Ejecutivo extender el estado de excepción para hacerle frente al coronavirus. La suspensión y la limitación de la libertad del tránsito y la movilidad, así como de la reunión y asociación, son fundamentales para efectos del aislamiento y el distanciamiento social, que son básicos para mitigar la propagación del COVID-19. Es impensado enfrentar una crisis sanitaria sin tener esta medida legal que es fundamental para el COE Nacional, que es el estado de excepción. La recomendación de la ampliación del estado de excepción ocurre cuando en Ecuador se registran 98.343 casos confirmados de coronavirus, esto entre pruebas rápidas y pruebas PCR, además de que la cifra de fallecidos con el paso de los días también se incrementa, pues hasta este jueves son 6.010 personas fallecidas por COVID positivo y otras 3.545 fallecidas más probables para coronavirus. Es decir, hasta el momento hay 9.555 fallecidos en el contexto de la epidemia. Recalcar también que este fin de semana finalizan las últimas disposiciones emitidas por el COE. La prohibición de venta de licor, así como el toque de queda desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana en 18 de las 24 provincias, incluido la ciudad capital. Informó Marilyn Jaramillo. A los puntos de atención del municipio de Quito siguen llegando personas con síntomas respiratorios asociados al COVID-19. En las unidades se agendan citas para pacientes que requieren hacerse una prueba. Que una vez que les dé esto, o sea, sí se siente uno morirse, se ve la muerte. Tengan mucho cuidado. Es el testimonio de Fernanda Sánchez. Desconoce dónde pudo haberse contagiado, pero ahora todos los miembros de su familia tienen síntomas asociados al COVID-19. Acudió con su hija y esposo a una unidad del municipio de Quito ubicada en Quitumbe, porque asegura que tiene un quebranto más fuerte en su salud. Estoy con dolor de cabeza, vómito seco, no me pasa ni con paracetamol el dolor de cabeza. También me duele el cuerpo. Mientras esperaban ser atendidos, se daban ánimo. Por momentos se olvidaban de la enfermedad y habían muestras de cariño. A veces pierden esperanza, pero como dice Diego Paucar, hay que salir adelante y vencer la enfermedad. Tanto por mis hijos. Nosotros mismos no nos cuidamos, entonces no hay quien nos cuide. A los puntos de atención siguen llegando personas de todas las edades con síntomas. Solo en Quitumbe 250 pacientes son evaluados diariamente. Sin embargo, ahora la toma de pruebas se está realizando bajo citas. Y el laboratorio con el que está trabajando el municipio se encarga de agendarlos y hacerles acercarse al lugar que por el momento no le puedo decir, para que se hagan la prueba. Mientras que en el centro de la ciudad, en otro punto de atención, Elizabeth Casa buscaba una explicación. Se hizo la prueba y dio positivo, pero no presenta síntomas. Es el problema que tal vez no sé si la prueba falló o algo, porque o sea, no sentimos nada nadie. ¿Dónde se hizo la prueba? En el municipio. Esta es la realidad de Quito. Cada día se suman nuevos casos de COVID-19. Registra 17.685 personas contagiadas. Informó Priscila Cadena. La información de interés político, la conformación del tribunal que pueda tramitar la casación es el nuevo dilema que se presenta en el caso Sobornos. Solo quedan 3 jueces que no han conocido el caso. La defensa de los sentenciados critican el sorteo de los magistrados.
El camino se achica y la salida que les queda a los procesados en el caso Sobornos 2012-2016 es la casación, cuyo plazo para solicitarla feneció el pasado 7 de agosto. El siguiente paso será determinar si las solicitudes cuentan con los requisitos para ser admitidas. Por ejemplo, ¿está bien fundamentado el recurso de casación? ¿Se violó de tal o de tal manera la sentencia que sube por recurso? ¿De qué manera se violó? ¿Cuál es el perjuicio que se ocasionó con esta violación? De no admitirse, quienes se sientan perjudicados podrán acceder al recurso de hecho, lo que podría dilatar el procedimiento. La otra posibilidad es que todos pasen y se alisten para sustentar la casación. La fundamentación del recurso en base a las 3 alternativas que le da el artículo 656. Una falsa aplicación, errónea aplicación de la norma, del artículo con el cual se les está condenando a mis defendidos. La pregunta del millón es quiénes integrarán el Tribunal de Casación, y los únicos que quedarían que no han conocido el caso Sobornos anteriormente de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia son los conjueces Milton Ávila, José Layedra y Lauro de la Cadena, ante quienes los abogados tienen cuestionamientos. ¿Son conjueces o son encargados? ¿Eso preocupa a usted? Por supuesto, porque si son conjueces podrían. Pero si son encargados, ¿qué quiere decir encargados? Aquellos que subieron de las Cortes Provinciales para que sustancien juicios de casación o recursos de casación y de revisión, designados por Consejo de la Judicatura, ¿son jueces imparciales, competentes? Quisiéramos que se conforme un tribunal idóneo, pero primero cumpliendo con los pasos previstos en la ley. Vamos a ver cómo sortean, porque si me dicen, como no hay más jueces, y estos señores van a formar parte del Tribunal de Casación, entonces se viola la norma que le obliga a la Corte Nacional a sortear jueces. Por cohecho fueron sentenciados a 8 años de cárcel los exmandatarios Rafael Correa, Jorge Glass, exfuncionarios y empresarios privados por aportes económicos no justificados para campañas electorales del correísmo. Casación que de ninguna forma modificará la sentencia, sino que se analizará si existieron irregularidades en la misma. Informó Héctor Romero. La defensa de Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, denunció que no pueden concluir el trámite de prelibertad porque el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad no remite la información requerida. Rivera fue sentenciado a 6 años de cárcel por asociación ilícita en el caso de Brecht. Fue el 13 de diciembre del 2017 que Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, fue sentenciado a 6 años de cárcel por asociación ilícita relacionada a los actos de corrupción de Odebrecht. Al haberse cumplido 2 años 8 meses, su defensa a nombre de Diego Córdoba explica cuándo se puede aplicar la prelibertad, que es hacia dónde apuntan. Si es que el señor Ricardo Rivera Arauz ha cumplido o no ha cumplido con lo establecido en el Código de Ejecución de Penas aplicable a la época de cometimiento del delito, no el Código Orgánico Integral Penal, es decir, solo que cumple con las 2/5 partes, que está en un centro de mínima seguridad y que el informe ha sido favorable, las visitas familiares y la visita laborales, nada más. Sin embargo, denuncia que han recibido trabas porque el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI no ha entregado esa información. Se la requirió el 29 de abril del 2020. Ya estamos alrededor de 4 meses y el SNAI todavía no despacha esa información. ¿A razón de qué? A razón de que tiene funcionarios contagiados, a razón de que tiene muchas peticiones. Como salida acudieron a la acción constitucional de Habeas Data para que se ponga plazo a la SNAI y entregue el requerimiento, pero en una audiencia desarrollada en el Complejo Judicial Norte de Quito, se les negó. Aludieron que el habeas data se desnaturaliza en cuanto no se puede pedir información y no se puede requerir informes físicos, cuando esta defensa no ha pedido en ningún momento informes físicos, ha pedido que se le establezca al SNAI un tiempo razonable, única y exclusivamente, para que emita los informes. Al respecto, el SNAI nos informó que en las próximas horas emitirá un pronunciamiento. Entre tanto, Rivera no podrá continuar con el trámite de prelibertad y deberá seguir recluido en el Centro de Privación Regional Zonal 8 del Guayas. Por este caso, asociación ilícita, también fue sentenciado Glass, informó Héctor Romero.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. En Pastaza, un hombre quichua de 31 años de edad que había consumido licor se disparó en la garganta con su escopeta. Sin embargo, sobrevivió a pesar de la gravedad de las lesiones. El hecho sucedió después de discutir con su pareja sentimental. José Aranda, de 31 años, quedó gravemente herido, con sus maxilares, tanto superior como inferior destrozados, después de que al intentar acabar con su vida se disparó con su escopeta de perdigones. El lamentable suceso se registró en una pequeña comunidad indígena quichua, Palimbe, que está ubicada en el interior de Pastaza, en la cuenca del río Bobonaza, después que esta persona, que previamente había consumido licor, discutió con su esposa. Se había disparado por haber discutido con la mujer y ya, pues ahí creo que esta parte, todo por acá. Cuentan personas que viven en este lugar, que está en la jurisdicción de la parroquia Canelos, a más de 40 kilómetros de Puyo, que tras la fuerte discusión con su mujer se internó hacia la selva y se disparó a la altura de la garganta. Habían estado consumiendo el licor en una casa y de pronto con la esposa discuten, llegan a la casa, vuelven a discutir y ahí es donde el compañero toma esa decisión triste, ¿no? Una unidad del Cuerpo de Bomberos de Puyo le brindó los primeros auxilios con sus paramédicos y evacuó hasta la unidad de emergencias del Hospital General Puyo. Verifican que 3 perdigones tienen el rastro de salida fuera de su rostro y los demás han destruido en sí todo lo que es la parte interna del mismo. Su cuadro médico es de suma gravedad. El disparo le ocasionó varias lesiones que ponen en riesgo su vida. Evidencia múltiples lesiones y pérdida de piezas dentales, además evidencia presencia de perdigones a nivel de cara, de cuello. El paciente posterior a su ingreso fue estabilizado. Finalmente, tuvo que ser evacuado a una unidad hospitalaria de tercer nivel, la Clínica Inglés de Quito, que es de especialidades, informó Anabel Belín. Ante las denuncias de robos ejecutados por menores de edad con armas de juguete en Sociovivienda 2, un equipo de este informativo acudió a ese populoso sector del noroeste de Guayaquil y constató esta realidad. Son las entrañas de Sociovivienda 2. Un sector del noroeste de Guayaquil donde muchos temen ingresar. Familias que fueron trasladadas hace aproximadamente 10 años y que tuvieron a sus hijos, que han crecido en un entorno conflictivo. Y esto es lo que se difundió hace pocos días. Menores de edad supuestamente robando con pistolas de juguete. Y de eso dan fe los conductores de las tricimotos. Arranchándolo aquí lo cobra, todo, le llevan la plata, todo. ¿Las refilan a ustedes? Taxistas, todos esos niñitos son donde se marcharon las 8. Eso no queda tanto lente para darle. Ya a las 7 de la noche, 8, ya no puede entrar la moto por allá al fondo. Recorrimos varias calles y los encontramos, molestando a otros con las pepitas de sus pistolas de plástico, es decir, de juguete. Con las que amedrentan a los ciudadanos para quitarles dólares y teléfonos celulares. Fueron captados varios minutos hasta que uno de ellos se percató de la presencia del camarógrafo. Y así se retiraron, pero uno de ellos regresó y pidió a nuestro compañero que dejara de grabar. Junto a ellos estaban algunos que recién cumplían la mayoría de edad y contaron cómo es la situación en este sitio. Aquí también, pues estamos aburridos, aquí no podemos andar a ningún lado porque dice que somos ladrones. Acá la pavela está caliente ya, pues que no entren entonces. Pero que refilan a lo de las tricimotos. Sí, pues. ¿Cuánto le quitan? Y le quitan de $, 25. ¿Y si no dan? Si no dan ya, pues le tiran la pepita. Los han visto en una zona cercana al único UPC, barrios que aquí los conocen como La Barraca y La Favela, donde los mismos policías que realizan patrullajes en bicicletas nos advierten que debemos tener cuidado. Informó Charlie Pizarro. Una camioneta cayó sobre una casa en el barrio Colinas del norte en Quito. El accidente dejó una persona afectada con heridas leves y daños en la vivienda. El vehículo quedó completamente destrozado al quedar atrapado entre la casa y un muro de tierra.
Cerca del mediodía de este jueves 13 de agosto, una camioneta que transportaba guineo se cayó aparatosamente sobre una vivienda en el barrio Colinas del Norte, en la capital. Los vecinos escucharon un fuerte ruido y al salir encontraron al automotor sobre el techo de una casa. Con respecto a las circunstancias que ocasionaron el accidente, aparentemente el vehículo presentaba daños. Según tengo entendido, el carro tenía una falla mecánica que provocó que cayera aquí. Justamente yo fui el que estaba en la habitación que fue afectada. El peso del automotor causó que se derrumbaran las paredes de una de las habitaciones y destrozara varios muebles en su interior. La casa resulta una habitación totalmente afectada, la parte del baño y todas esas partes. Poco después la camioneta se desplomó, quedando atrapada entre la casa y un muro de tierra a unos 15 metros de profundidad. Afortunadamente solo una persona se encontraba dentro de la residencia en el momento del siniestro, quien corrió con suerte, pues a pesar del impacto solo tuvo un pequeño corte en su rostro. Me tuvieron que curar esta parte del rostro y tomar radiografías, ya que parecía que estaba rota la parte derecha del cuerpo. El vehículo, que quedó completamente destrozado, fue retirado horas después del suceso con ayuda del Cuerpo de Bomberos de Quito y efectivos policiales que acudieron a socorrer la emergencia. Según versiones del afectado, el conductor fue detenido por miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Con realización de Paola Castillo, informó Marilyn Jaramillo. El Ministerio de Trabajo detalló cómo debe realizarse el pago del 14º sueldo a personas que se acogieron a la reducción de sus jornadas o mantienen un contrato especial emergente a causa de la crisis económica generada por la pandemia. Los pagos de los 13º y 4º sueldos se cancelarán a los trabajadores de acuerdo a la jornada laboral que cumplen. Las alteraciones se verán en quienes han modificado sus contratos. Estos tienen que ser pagados de manera proporcional, pero no a la última remuneración o a la última jornada, sino a todo el tiempo trabajado. El ministro de Trabajo, Andrés Dich, informó que 11.000 contratos se acogieron a la figura de reducción emergente de la jornada durante la pandemia. Este sector deberá tomar en cuenta lo siguiente. Definitivamente van a tener este cambio en los meses que esté aplicado la reducción y que esté registrada en el Ministerio de Trabajo. Esta misma lógica se aplica para quienes realizan teletrabajo. Si estás en teletrabajo, trabajas 6 horas, también vas a ver afectado. Pero si tú estás en teletrabajo y estuviste cumpliendo tu horario normal, no habría razón legal alguna para que tu 14º se vea afectado. Para quienes alcanzaron un acuerdo de preservación de la fuente de trabajo, las condiciones son las siguientes. Si es que usted firmó un acuerdo para preservación de fuentes de trabajo, conforme al artículo 16 de la Ley de Apoyo Humanitario, pero no modificó su horario, quiere decir que su 14º tendrá que estar íntegro por $400, que es el salario básico. Según ITS, durante la emergencia sanitaria se registraron 4.000 contratos especiales emergentes. Dichos trabajadores recibirán un 14º proporcional a las horas trabajadas, informó Valeria Navarro. En la ciudad de Guayaquil, decenas de venezolanos abarrotaron las oficinas de Banecuador para adquirir la solicitud de visa humanitaria, cuyo proceso de regularización termina esta noche. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que no habrá prórrogas. Según la Cancillería, además, más de 63.000 extranjeros lograron acceder al documento. Nunca imaginaron volver al peregrinaje que atrás quedó en una Venezuela pandémica por extensión. Yuleima también huye del sol y desafía el tiempo afuera de Banecuador. 4 años en el país y pocas horas para conseguir su visa humanitaria. 2, 3 cajeros para que nosotros, ya que estamos aquí en la cola, podamos salir hoy, primero. Segundo, prolongar más días, pues. Un mes más puede ser, no sé. El costo de la solicitud es $50, pero ese no fue el único escollo que enfrentó la mayoría. De que un pasaporte venezolano se demora una vida en llegar, o es muy costoso, o actualmente los procedimientos con el SAIME, que es el instituto, están paralizados. Según Cancillería, 90.000 venezolanos solicitaron legalizar su estatus migratorio, pero solo 63.451 lograron su cometido. De ellos, más de 37.000 obtuvieron visas humanitarias. Por su parte, la ministra de Gobierno confirmó hoy en Guayaquil que inevitablemente el proceso concluye este jueves sin opción
a nuevas ampliaciones. Sin embargo, ante los problemas constantes en el sistema informático e incluso los mismos efectos de la pandemia, quienes hayan ingresado sus documentos hasta la medianoche pueden quedarse tranquilos. Se puede reprogramar. Quienes ya están en el momento de revisión seguramente recibirán una nueva fecha. Honestamente, si estamos sin trabajar desde marzo, mínimo deberían darle 2 meses más para que empiece a recuperarse. Cancillería informó que este viernes dará los detalles. Además, quienes no alcanzaron podrán aplicar a las otras 20 categorías. Sin embargo, en pandemia, una plaza de trabajo o cupo universitario son las mismas utopías que creyeron haber dejado en fronteras, informó Jorge Escobar.